Está, Beni. Yossi ya está. Perfecto, entonces, ¿comenzamos? Sí, yo voy a comenzar, si me No, permitís. pero no es, perdóname, Simón, pero no lo veo a Yossi. ¿Con qué nombre está? Pero me está diciendo que está. ¿Con qué nombre? Yossi, ¿me escuchás? Hay gente que me puso, hola Beni, ¿cómo estás? Está bien. Beni te escucha. Dice, estoy en pantalla, no me ven. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Al que no veo es a Eduardo, que no sé si ya habrá entrado o no. Buenas tardes, amigos. En nombre de Amigos de por Israel, quiero agradecerles a los amigos de la comunidad Betilel, a los amigos de personalidades judías de hoy y de siempre por acompañarnos hoy, y especialmente agradecer al doctor Yossi Goldstein, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien nos deleitará con su exposición. Antes de comenzar formalmente la actividad, quería comentarles que en el medio de la pandemia que hoy vive toda la humanidad, algo de eso había empezado a hablar Beni cuando yo lo interrumpí. Nuestro pueblo, el pueblo de Israel, tenemos que festejar. Hoy vamos a festejar Tu B'Av, el Día del Amor, y expresar un anhelo que pronto recuperemos nuestras libertades, que tengamos salud, que podamos abrazarnos nuevamente y podamos volver a estar juntos. Como tributo a Tu B'Av, el Día del Amor, quiero compartir con ustedes un pequeño video interpretado por el Hazán Álvaro Navarro, acompañado por su hija Magalí y Daniel Kukierman en teclados. Una vez que veamos el video, empezaremos formalmente con la charla. ¿Ven todos la pantalla? No, Simón, no se está compartiendo. Yo la compartí la pantalla. No, pero es otro archivo. No, no se ve el video. No, está todavía no lo pasé. Ok. ¿Ahora se ve? No, no se ve, Simón. Cerrá, deja de compartir y empezá a compartir de nuevo, por favor. Ahora, apretá el botón verde, compartir pantalla, Sí. Share, ¿sí? y buscá el archivo que querés compartir. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, pone play. נשמח יותר מדי, כילדים שלא מפחדים למצוא לעבר. בדיוק שלילה יהיה איש הכל, בדיוק שבחד ולא ימין יותר רוב. בדיוק שהרוח תסתור את צורותיי, כשאבות יתערברו מתוך עיניו, כמו אבנים בראשה יבוא מחר. ויהיה היום הראשון של שארית חיי, באוריסך הראשונה, הזמן יפתח את שעריו, וייכנס אביב
Bueno, muy bien. Este fue nuestro granito de arena a un poco de felicidad, un poco de amor en medio de todo esto. Voy a cederle la palabra a nuestro rabino sionista Benny Schneid, y sin dejar de agradecer una vez más a Yossi, que gentilmente desde el principio mostró su voluntad de acompañarnos con esta charla. Beni, tenés la palabra. Gracias Simón, y la verdad, reitero, es una alegría encontrarnos y reencontrarnos, y nos reconocemos con muchos amigos acá en Israel y en otros países. Y muy bien, este comienzo, aunque ya en Israel terminó Tu Beaf, pero todavía nosotros seguimos transitando, y en la vida de blancos y negros de este pueblo milenario, precisamente Tu Beaf tiene este carácter festivo de profunda fiesta de igualdad y solidaridad. Esto es una construcción familiar permanente. Nos convoca este encuentro, que el título, el tema, es Heroísmo judío en la edad moderna. Toma el período desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de los 6 días. Realmente es un período de instauración y reinstauración de vigor, actos heroicos y peripecias en este pueblo. Realmente es una alegría presentar al orador, que es el doctor Yossi Goldstein, que intercalará precisamente comentarios y experiencias con quien fue también, o fue el coautor del libro Los luchadores judíos. Son capítulos heroicos en la historia de nuestro pueblo. Y simplemente, a título informativo, voy a leer algunos antecedentes, para no decir currículum, porque sería muy extenso y trataré de sintetizarlo. Y si les parece, Simón, también voy a comentar algo de la vida, del tránsito por la vida de Eduardo Kovalevsky, así luego Yossi decidirá en qué momento intercambia, ¿sí?, con Eduardo referente a la exposición y la edición del libro. Yossi Goldstein es doctor en judaísmo contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, historiador, y es especializado en América Latina y en los temas de Shoah, en los temas de Holocausto.
Es docente en el Centro Melton de la Universidad de Jerusalén y en la Escuela Internacional de Holocausto de Yad Vashem, centro mundial, como todos conocemos, de lo que es la memoria y la recordación de la Shoah. Es autor de muchos artículos publicados en libros y revistas profesionales, y del libro igual, Corrientes del Pensamiento Sionista Contemporáneo, y fue coordinador del proyecto de investigación El Educador Judío en un momento transnacional, liderado por el Centro Liberant de Estudios Americanos, España y Portugal, y comunidades judías de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ese libro fue publicado en el año 2015. Quiero agregar a lo formal, con Yossi nos hemos encontrado, es muy común sus visitas a la Argentina para no solo conferencias, sino lo que hace a la tarea de la construcción y la continuidad, que es la tarea con los docentes. Y como Yossi, en su exposición, y espero que ya Eduardo se haya podido contactar, Eduardo Kovalivker es escritor e ingeniero químico, recibido en la Universidad de La Plata. Él vivió en Israel, vivió en Francia, y antes de regresar a la Argentina en el 73. Editó numerosos libros de poesía, cuentos, además de las novelas que muchos, sí, nosotros habremos leído: Clavelina, Bianca, Hanna, Malí y El Informe. Fue colaborador de la revista Proa, fundada por Jorge Luis Borges, y viajó por todo el mundo, presentando sus obras literarias, su producción, que han sido traducidas también al hebreo, al italiano y al inglés. Y si me escucha Eduardo, le quiero recordar que, siendo director ejecutivo de la OSA, le hemos hecho la presentación de uno de sus libros. Creo que es suficiente. Creo que es suficiente, y le pediría entonces a Yossi el desarrollo, ¿sí?, de esta conferencia, Heroísmo judío en la Edad Moderna, desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de los 6 días. Luego de la exposición, 30, 40 minutos como máximo, yo le pediría a Simón que él coordine el tema de las preguntas para que Yossi y Eduardo respondan, y si hay lugar, haré alguna reflexión pequeña, sintética, al final. Adelante, Yossi, Kadima. Perdón, Beni, que la gente, por favor, escriba las preguntas en el chat. Perfecto. Reitero, como pide Simón, por favor, la gente, preguntas, no comentarios, por favor, la escriban en el chat. Bueno, es un gran placer estar con ustedes, ver caras conocidas, exalumnos de toda América Latina, Uruguay, Argentina, Karen de Colombia, Liana Brasil, exalumnos míos tanto del Centro Melton en la Universidad Hebrea de Jerusalén como de la Escuela Internacional de Enseñanza del Holocausto de Yad Vashem. Así que realmente es un honor estar nuevamente con ustedes. El tema que nos convoca es más amplio, pero surge de la idea de Eduardo, con el que vamos a comentar unos minutos cómo surge este libro, para luego expandirme un poco más, si bien el foco principal va a ser el siglo XX, dado que en tan pocos minutos no podemos abarcar más de 200 años de historia. Entonces, la idea básica es presentar un aspecto de la historia del pueblo judío que no es que estuvo olvidado, desdeñado, sino que fue parte del esfuerzo historiográfico para ensalzar el heroísmo judío, especialmente en contextos ligados
al sionismo y a la creación del Estado de Israel. Y quizás nos hemos olvidado, ¿sí?, la importancia del heroísmo a lo largo de la historia judía, desde tiempos bíblicos hasta pleno siglo XXI. Entonces, Eduardo fue el que tuvo la iniciativa, le cedo la palabra si nos comenta el porqué de este libro y luego me voy a concentrar en el tema. Eduardo. Ok, ¿me escuchan? Sí. ¿Está todo bien? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos los que están acá, que nos han invitado a escucharme a mí y a Yossi. Siempre nos gusta hablar de nuestro libro. Y les voy a contar algo que es muy íntimo. ¿Por qué yo quise escribir este libro? Siempre lo digo, no sé, yo soy de una generación donde me preguntaban cuando iba a la escuela, en la escuela estatal, mis amigos y la gente del barrio, ¿por qué los judíos no se defendieron? ¿Por qué los judíos se dejaron matar en la Segunda Guerra Mundial? Yo era un chico los años 50, de 7, 8, 9, 10 años, soy del 44, y me quedó grabado para toda la vida ese concepto medio como de cobarde que tenían de los judíos. Y lo fui arrastrando a lo largo de los años, eso que me quedó adentro. Lógicamente que cuando ya empecé a viajar a Israel, cuando estuve en el año 67, 68, 69, 70, 71, fueron años gloriosos para Israel, ya a partir del 48, el 55, pero yo todavía era un niño y no alcanzaba a captar realmente el valor de la heroicidad del pueblo judío. Y bueno, pasaron los años y se me ocurrió que quería escribir específicamente sobre hechos heroicos del pueblo judío, porque sobre la Biblia y sobre nuestra historia está lleno, pero no aclarar qué hicieron los judíos que durante estos 2000 años, digamos, desde antes de la creación del Estado de Israel hasta la dispersión de cuando Bar Kokhba pierde la guerra que había iniciado. Bueno, y ahí es donde me contacté con Yossi, que es mi gran amigo y uno de los más grandes historiadores judíos que tenemos en Israel, en la Universidad de Hebrea, y le dije, yo sí quiero que juntemos, que recopiles historias de heroísmo judío a lo largo de todos estos siglos. Bueno, y fue recopilando, yo la fui ordenando, fui escribiendo novelas o historias sobre lo que él nos decía, novelamos entre los dos algunos diálogos, como el diálogo de Moisés con Josué cuando cruzan el Jordán, o otros que ahora no me vienen a la memoria que están en el libro. Bueno, y encontramos un montón de cosas, de hechos heroicos que nunca fueron comentados, por ejemplo, la lucha contra Mahoma y después la alianza con los musulmanes para ir a la conquista de España, todo el heroísmo de los guerreros judíos en la conquista de España, donde hubo un gran ministro de guerra que durante 20 años fue un judío, que fue el jefe de todos los ejércitos musulmanes. Después también encontramos el heroísmo judío, que los judíos eran mercenarios en el reino de Egipcia y en el reino de Irán, eran los cuidadores, y muchas veces cuidadores de fronteras. Y después ya de ahí saltamos, hablamos de los piratas judíos que a partir de la parte del negocio hablaban del odio contra los reyes católicos y contra la España que los había expulsado, y se dedicaron a la piratería en el Caribe, básicamente. Y también luego tenemos unos episodios de los judíos que creyeron en la emancipación que predicaba Napoleón y entraron a pelear los regimientos judíos polacos
que peleaban contra los imperiales y también aliados a Napoleón. Muy anecdótico porque eran judíos vestidos a la usanza judía, con peyes, que no luchaban los sábados, pero tenían una caballería, habían hecho una caballería judía que formó parte del ejército polaco y luego también combatió junto a Napoleón, porque el judío de la emancipación pensaba que la teoría de la emancipación era la manera de liberarse de la opresión que habían sufrido los judíos a lo largo de tantos siglos. Bueno, y ya después entramos al mundo que todos conocen. Ya entramos a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial. Hablamos, por ejemplo, de una cosa que poco se sabe, alrededor de 700.000 judíos se alistaron de una u otra manera en los ejércitos aliados. O sea, esa historia de que los judíos no habían peleado, no, los judíos del mundo fueron de casi todos, de muchísimos lugares del mundo. De la Unión Soviética, 700.000 judíos estaban en el ejército, en Estados Unidos 550.000, en Londres había 50.000. Bueno, venían judíos de lugares muy alejados a pelear en contra de la Alemania nazi. Desgraciadamente no tenemos información sobre judíos que hayan ido de Argentina o de Uruguay o de los países nuestros. Es un tema que vamos a analizar con Yossi, cuál fue la actitud en cuanto al nazismo, en cuanto a la guerra activa contra ellos, no solo la guerra defensiva de nuestras comunidades acá. Sería interesante saberlo. Bueno, y ya después entramos con las gloriosas luchas de la creación del Estado y llegamos a la actualidad. Bueno, no sé si me expandí, si alguien quiere preguntarme algo, y si no, que siga Yossi. Y al final hay preguntas. Yossi, perdón. Tú me pediste que comience esto recitando el poema mío Huellas, que habla de la historia, de una pequeña parte de la historia del pueblo judío y cómo llegamos hasta acá. ¿Tengo tiempo para leerlo? Son 3 minutos. ¿Tengo tiempo? Adelante, Eduardo, adelante. Huellas. Y se quedó la huella entre mis genes, a pesar que de Abraham no quedó nada, tampoco de aquel que caminó por el desierto, ni de ese otro que se inmoló en Masada. Después, más tarde, fue quedando la huella de vagar por el destierro, por el horizonte siempre abiertos a la nostalgia del paria, al sufrimiento, y la huella del amor que no se aprende, del amor del hermano a los hermanos, y de la mirada de ese niño atormentado que me mira y extiende sus manos a través de una reja de Treblinka en esta foto que tiembla entre mis manos. Todavía hoy me pides ayuda, y tan solo en el Iscor yo puedo ayudarte, pero te digo, no me caben dudas, que si Dios se encuentra por alguna parte, si en alguna sinagoga se quedó escondido, más bien que le conviene acompañarte, más bien que le conviene quedarse aquí conmigo, porque los judíos seguiremos caminando, pues con el dolor interminable del nazismo y las glorias del Israel brillante, con una simple vela de Shabbat prendida y los pies cansados del judío errante, nosotros construimos nuestra historia y con ella seguiremos adelante. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy lindo tu poema. Gracias por tu participación y seguiremos hablando. Y quiero cederle la palabra al doctor Yossi, y ansioso por escuchar su alocución. Yossi, es todo tuyo. Muchas gracias, Simón. Un placer nuevamente. Nuestro punto de partida es, por un lado, arbitrario, la Revolución Francesa, dado que tenemos fenómenos, como lo indicó también Eduardo, que figuran en nuestro libro, anteriores, desde la época bíblica, y algunos mitos también importantes que forjaron la historia y la memoria colectiva del judaísmo. Pero nuestro foco principal es qué hizo la modernidad y la Revolución Francesa
en qué medida transformó la característica del judío, convirtiéndolo en un judío diferente, moderno, alejado en parte, mayor parte o menor parte, o de forma total, de las tradiciones judías y de lo que se conocía antes, ¿sí? Entonces, básicamente, primero definir qué es heroísmo del pueblo judío. Tenemos un plano colectivo, un plano individual. En el libro definimos heroísmo como una de las formas de afrontar las amenazas externas impuestas al pueblo hebreo a lo largo de su historia. Es decir, es una reacción que es colectiva, ¿sí? Pero tenemos en la Edad Moderna también figuras históricas importantes que marcaron hitos en el heroísmo judío, cuando a veces la motivación fue también individual, personal. El caso quizás más conocido, o los dos casos más conocidos son el de el capitán Alfred Dreyfus en Francia de fin del siglo XIX, cuando su motivación era emancipatoria, es decir, definirse primero y sobre todo como judío francés, dejando a un lado secundario su origen y su identidad judía, y primando la integración a la sociedad frente a un rechazo masivo que se tradujo en el famoso juicio o el affaire Dreyfus de fin del siglo XIX, principios del siglo XX, es decir, luchas heroicas de los judíos, especialmente antes de la creación del Estado de Israel, están íntimamente ligadas a la historia de los judíos en los países en los cuales se insertaron, ¿sí? Esto es importantísimo acentuarlo. Entonces, la Revolución Francesa transformó la identidad, las identidades y la forma de reaccionar del judío moderno a partir de principios del siglo XIX, especialmente hacia fines del siglo XIX en adelante, a las amenazas externas, ¿sí? El segundo ejemplo que menciono como una reacción individual de heroísmo, que pueden discutir si quieren si es heroísmo judío o no, es el caso de Lev León Trotsky, es decir, de origen Lev Bronstein, uno de los padres de la revolución bolchevique en Rusia, creador del Ejército Rojo, comisario militar, en la época de Lenin, por lo menos, luego, de hecho, expulsado por Stalin y mandado a asesinar por Ramón Mercader en México en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, está todo entrelazado, como podemos ver. Trotsky no tenía una motivación judía, era un judío cosmopolita, pero a su vez su intento era también en forma casi desesperada de liberar al judío de la opresión que caracterizó desde fin del siglo XVIII con las particiones de Polonia y el ingreso de una masa de judíos bajo la jurisdicción del imperio zarista ruso, medidas antisemitas que fueron incrementándose hasta los pogroms de fin del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, detrás de la idea del judío moderno se esconde también la idea de la autodefensa. Ese es un motivo central importante que atraviesa todas las ramas y las corrientes del judaísmo contemporáneo. Son muy conocidas también las iniciativas de autodefensa de uno de los partidos y movimientos antisionistas que surgieron el mismo año que el Congreso Sionista en Basilea, 1897. Me refiero al Partido Autonomista Socialista Bund de Polonia, Lituania, luego perseguido en la Rusia soviética, ¿sí? Y que de hecho también ante los pogroms, por ejemplo en 1903 en Kishinev, ofrecen también la idea de la autodefensa. Y aclaro que entre las dos guerras mundiales, cuando Polonia es restituida como república independiente, luego de los tratados de Versalles en 1918, el Bund era el partido, como partido judío organizado, el más grande y más importante
del judaísmo polaco, de 3.300.000 judíos antes de la Shoah. Es decir, que es cierto, el movimiento sionista creció y se convirtió a través de sus diversos partidos y diversas corrientes en la alternativa, así como la ultraortodoxia judía del Partido Agudat Israel fue la tercera fuerza en disputa. Pero sin duda, desde las fuerzas más modernas del judaísmo contemporáneo, la idea de la autodefensa era primordial, esencial para entender también esta motivación para defenderse ante amenazas externas, ¿sí? Estamos hablando nuevamente en un contexto preestatal antes de la creación del Estado de Israel. A esto tenemos que sumar, por supuesto, las ideas promovidas no solo dentro del sionismo, de la autoemancipación de Pinsker, pero también la productivización de los grupos más asimilatorios de la Alianza Israelita Universal, Pol Israel Haverim, el KIAH llamado, la Alianza Israelí, en las zonas de influencia francesa. Es decir, la idea de convertir al judío moderno en productivo, el regreso a la tierra, que en el contexto pionero sionista de las primeras aliot desde 1881 en adelante, y más adelante, por supuesto, luego de la caída del Imperio Otomano turco y la conquista británica y la creación, después de la Primera Guerra Mundial, del mandato británico, se manifestaron, se expresaron a través de las fuerzas como la Haganá. Es decir, el concepto de defensa viene de esa historia judía europea, de muchos años antes de la creación del Estado de Israel y de la conquista masiva o la colonización masiva y judía en Palestina, Eretz Israel, a partir especialmente de 1918. Es decir, la autodefensa es un denominador común de gran parte de las fuerzas del judaísmo contemporáneo. Pero esto debemos agregar que también desde la historiografía, esto no lo escribimos en el libro, lo agrego como historiador, que me interesa mucho cómo se escribe y quién escribe la historia judía. Es una ciencia moderna, como en general es la historia, que en el siglo XIX se presentó desde la historia más de la persecución, del odio, de las masacres, lo que el gran historiador Salo Barón, nacido en Tarnów, Polonia, parte del imperio ruso del siglo XIX, y el autor de una de las grandes historias social y religiosa del pueblo judío, definió como la historia lacrimógena. Es decir, no contemos la historia judía solo en función de la pasividad, del antisemitismo, de la persecución, ¿sí? Y podemos agregar otros grandes historiadores, por supuesto, Simón Dubnov, quizás el gran historiador judío junto con Salo Barón del siglo XX, antes de la creación del Estado de Israel, y quizás aún después. Salo Barón falleció en los Estados Unidos allá por fines de la década del 80 del siglo pasado. A Dubnov quizás todos lo conocemos más porque conocemos el Manual de Historia Judía, que es un breviario de sus 10 volúmenes, que es su obra realmente monumental, escrita en los años 20 y los años 30, especialmente cuando hasta el 33 él estuvo en Berlín y con el ascenso de los nazis se escapó hacia Riga, en Letonia, donde va a ser masacrado antes de las masacres con la invasión nazi en diciembre, después de la invasión, la guetoización y las masacres en los bosques en los bosques en las afueras de las grandes ciudades conquistadas en territorios soviéticos con la famosa Operación Barbarroja, ¿sí? Es decir,
estamos diciendo que tanto desde una iniciativa individual, motivada por las grandes fuerzas que presionaron y que impactaron en el judaísmo contemporáneo, también el rechazo y el antisemitismo, como desde iniciativas colectivas de autodefensa que trascienden el individuo, ¿sí? Vemos un fenómeno más y más común en la historia moderna de el surgimiento de fuerzas, no solo de individuos, que apuntan, sí, a reinterpretar el judaísmo también desde una postura más activa. Estamos hablando, es uno de los ejes del debate entre las corrientes del judaísmo contemporáneo, el activismo frente a la pasividad. El sionismo en gran parte de sus corrientes fue muy activista. Por ejemplo, Max Nordau, que fue el sucesor después del fallecimiento de Herzl en 1904, al frente de la Organización Sionista Mundial, hablaba del judaísmo de los músculos. Es decir, la necesidad de transformar al judío también a través del deporte, por ejemplo, el surgimiento en Polonia muy común de equipos deportivos de Hakoach, Maccabi, etc. Es decir, esto parte de una iniciativa colectiva de intentar transformar la identidad judía, contrastando con el viejo mesianismo tradicional que implicaba guardar pasivamente al Mashiach, al Mesías, y luego, conducidos por el Mesías, concentrarse en Sion, Jerusalén, la tierra prometida de Israel. Es decir, acá hay un gran debate que va más allá de lo teológico, ¿sí? Que caracteriza a las distintas fuerzas políticas, pero también está subyacente en la motivación de individuos judíos como Dreyfus y como Trotsky. Es decir, si alguien me pregunta, y me pareció ver una pregunta por ahí en el chat que me surge de tanto en tanto, ¿por qué no considerar a Dreyfus como un héroe judío? Mi respuesta es sí, lo considero, si bien es diferente, desde su motivación que es más emancipatoria y no autoemancipatoria, que es la base del sionismo. Bien, lo que les voy a aclarar haciendo un paréntesis es que voy a hablar de a máximo 20 minutos más y luego vamos a poder pasar a preguntas y respuestas, ¿sí? Y por supuesto ahora no me pueden interrumpir, el Zoom no tiene la dinámica interactiva de una clase presencial, pero acumulemos preguntas y vamos a dar espacios para responder. Bien, entonces, es interesante, por supuesto, analizar el siglo XX desde la óptica de la autoorganización, autodefensa judía, de una identidad más proactiva hacia lo que ocurre en el mundo judío y no judío. Es decir, porque judíos revolucionarios como Trotsky y otros, ¿sí? Tenían una motivación de insertar a los judíos en un mundo que asegura o que quiere garantizar a futuro una igualdad total. Es decir, esta utopía que caracterizó a las fuerzas comunistas, diferenciadas por supuesto de las fuerzas bundistas, que eran autonomistas, ¿sí? O del autonomismo propio liderado por el historiador Simón Dubnov desde Europa Oriental, que impactó en el contexto austrohúngaro también, ¿sí? Vemos que hay, por un lado, un intento de reivindicar la historia judía desde una óptica más positiva, que incluya no solo sus logros espirituales, ¿sí? Y sus logros culturales, como el renacimiento de la lengua hebrea, sino que también lo reivindique desde la transformación revolucionaria del judaísmo que se manifiesta a través de
una vuelta a la tierra, una colonización agrícola, toda la idea que motivó a la segunda alianza sionista socialista al borde del marxismo, como Poalei Zion de Ben Gurión, ¿sí? De conquistar la tierra y conquistar nuestro derecho a la tierra de Israel, ¿sí? Esta idea también motivó a grandes judíos como Zeev Jabotinsky, Vladimir Zeev Jabotinsky, líder del movimiento revisionista, sionista, que junto con Ben Gurión en la Primera Guerra Mundial promovió la organización de legiones judías o hebreas, los Dudim Ibrim, que combatieron también, por ejemplo, en la batalla de Galípoli, a la par especialmente del ejército británico, desde los Estados Unidos también, a partir de su incorporación en 1917 a la Primera Guerra Mundial. Es decir, estamos hablando de un contexto que nos prepara el terreno mucho antes de que se establezca el Estado de Israel. Dubnov, por ejemplo, el historiador, era un socialdemócrata. Él creó un partido también socialdemocrático. El Partido Autonomista de Dubnov era un partido que buscaba la liberación judía a través de una autonomía, como el Bund. Y él denominaba, por ejemplo, Dubnov al sionismo como un mesianismo utópico. Es decir, para él, hacia el año 1900, vislumbrar un Estado judío soberano, con su propio ejército, con millones de judíos que emigran hacia este Estado para buscar respuestas existenciales y espirituales a los desafíos del judaísmo contemporáneo, ¿sí? Él no lo podía vislumbrar. Y él escribió, por ejemplo, en 1900, que él anticipa que para el año 2000, a lo sumo, en Eretz Israel, en la tierra de Israel, ya que estaba incipientemente siendo poblada por judíos de la primera y segunda aliá, especialmente la primera aliá, no va a haber más de 500.000 judíos. El año 2000 sabemos todos que hoy en día ya hay más de 9 millones de habitantes, de los cuales por lo menos 6,5 millones, 7 millones son judíos. Es decir, estamos hablando de una antítesis de lo que vislumbró Simón Dubnov, este gran historiador, que les recuerdo a todos que murió en Riga, cuando a sus 80, 81 años no logró ser transportado, alcanzar el transporte para trasladarlo a los bosques, donde fueron fusilados masivamente en esta etapa llamada el Holocausto en balas. Y lo mató, hay distintas versiones, pero se lo mató en la ciudad de Riga mismo. Es decir, el autonomismo judío y el bundismo se demostraron como corrientes que fracasaron en ofrecer soluciones a las grandes cuestiones judías. Y la Shoah fue un hito, una línea divisoria de aguas muy importante también para estos movimientos, que prácticamente desaparecieron en el mapa del judaísmo contemporáneo. ¿Okay? Lo interesante también en la iniciativa que tuvimos con Eduardo en el libro es también traer ejemplos, como mencioné antes a Dreyfus y a Trotsky, de judíos que a través de este desafío de la modernidad y su voluntad de integrarse a la sociedad, de demostrar que ser iguales implica también aportar a la sociedad en general, ¿sí? Realmente la Revolución Francesa fue un disparador de estas ideas. Y insinuó antes, Eduardo, en uno de los capítulos hablamos de un batallón de los barbudos judíos de Berek Yoselevich, un personaje desconocido casi totalmente. Él y su hijo combatientes desde Polonia a favor de los ideales libertarios de la Revolución Francesa
ante la partición, la tercera partición de Polonia y el levantamiento del líder polaco Tadeusz Kościuszko en 1794. Es decir, son ejemplos que para mí son joyas que nos reflejan esta idea del heroísmo judío en la época moderna. Y puedo citar también ejemplos, al fin y al cabo, el nazismo impactó no solo en los judíos que trágica, lamentablemente, cayeron bajo dominio nazi a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial, sino que también desde las diásporas más lejanas. Les recuerdo que esto también lo acentuamos en la presentación del libro, que los creadores de los famosos cómics de superhéroes en los Estados Unidos de los años 30 y 40, casi todos fueron judíos. Si tengo la lista, tengo una presentación, pero veo que el tiempo está limitado, no voy a perder el tiempo, pero me refiero a Jerry Siegel y Joe Joseph Schuster, que crearon a Superman, la revista cómics, no las series que surgen en forma televisiva y luego en el cine a partir de los años 60. Joe Simon y Jack Kirby, Jakob Kutzerberg, crearon el Capitán América en 1941. Bob Kane, Robert Kahn, todos judíos, ¿sí? Y Bill Finger inventaron a Batman. Y así sucesivamente con Stanley Martin Lieber, que crearon la figura de Spider-Man, el hombre araña. Es decir, todo esto es también, a mi modo de ver, por mi y nuestra interpretación, es una manifestación también de la voluntad, la búsqueda de heroísmo judío. Y bueno, si no se puede a través de alistamiento en el ejército, y lo acentuó Eduardo, no voy a repetirlo, el 500.000 de judíos, de casi 1,5 millones, que se alistaron en todos los ejércitos de la alianza contra Hitler, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial. Es decir, acá hay un heroísmo masivo, ya no es meramente individual, si bien la motivación del judío emancipado en los Estados Unidos, que corre el riesgo de ser perseguido por el enorme y profundo antisemitismo existente en los Estados Unidos. En esa época hay quien dice hasta hoy en día. Necesitan también demostrar su integración, su aporte al esfuerzo colectivo norteamericano para luchar contra el mal emblemático, la encarnación del mal absoluto como fueron Hitler y el Tercer Reich alemán, nazi, ¿sí? Es decir, que acá hay una motivación que es también parte del heroísmo judío. Entonces, también ese esfuerzo intelectual y espiritual de estos creadores de los cómics, de los superhéroes que al fin y al cabo no van a salvar judíos. Quieren salvar a la humanidad, quieren salvar a gente perseguida, gente humillada, etc. Pero yo lo veo como una transformación también de esa motivación judía. Es gente que al fin y al cabo llegó apenas a los Estados Unidos desde una Europa plagada por el antisemitismo, ¿sí? Y que su forma de aportar antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, les recuerdo que Estados Unidos recién se va a incorporar al esfuerzo contra Alemania luego del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, y Estados Unidos tenía una política aislacionista de no involucrarse en temas europeos. Desde el siglo XIX, especialmente, lo demostró en la Primera Guerra Mundial también. Es decir, que el aporte intelectual de estos judíos, cuando no había todavía una guerra y la posibilidad de alistarse, se dio a través de un esfuerzo intelectual de crear superhéroes como Superman o el Capitán América, que van a contribuir a este esfuerzo. Difícilmente se puede ignorar en los años 30 que los creadores de estos cómics eran casi todos judíos, ¿sí? Entonces, algo también que nos invita a la reflexión.
Paso ahora, sí, por supuesto, el capítulo de la Shoah es un capítulo aparte. Acordamos con Simón que no es el tema principal, pero es importante mencionar y acentuar esto. En 2 capítulos del libro están dedicados a la época de la Shoah y la Segunda Guerra Mundial. Y en uno de estos capítulos hablamos del heroísmo que surge de los movimientos juveniles. No solo entre hombres, sino también mujeres. Las llamadas Kashariot o mujeres correos que con documentos falsos iban de gueto en gueto y, por supuesto, trasladando armas y dinero y noticias, etcétera, ¿sí? Estoy hablando de grandes heroínas, ¿sí? Y no me refiero solamente a Tzivia Lubetkin, la pareja en ese entonces, luego esposa de uno de los 6 vicecomandantes del levantamiento del gueto de Varsovia, Itzhak Antek Zuckerman. Tzivia Lubetkin también es un personaje que menos se le presta atención en el contexto del heroísmo judío, y uno de los aportes, creo, del libro es también mencionar el fenómeno, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero mencionamos en el libro el caso de Sarah Aronson, y como miembro del pequeño grupo Nili, que era un grupo clandestino anti-turco, anti-otomano en la Primera Guerra Mundial, y que fue finalmente descubierta y se suicidó antes de que se la lleven para interrogarla. Es parte de este heroísmo también femenino, que lo vemos claramente con grandes personajes, no solo desde los guetos, también en otro capítulo damos el ejemplo de 2 grandes paracaidistas voluntarias para el ejército británico que perecieron en Europa, ¿sí? Intentando ayudar a judíos perseguidos. Me refiero a Hannah Senesh, la gran y famosa poetisa que intentó ingresar a Hungría para ubicar y salvar a su madre, fue capturada, juzgada, y en enero del 45, muy poco antes de que Budapest sea liberada, fue fusilada. Y la segunda que solo menciono es Habiba Reik. Entonces, este contexto es importante acentuarlo, porque heroísmo no implica solo heroísmo de hombres, sino también de mujeres judías. Y un gran motivador, un motor de este heroísmo judío a partir diría, de la Primera Guerra Mundial, en especial en la era nazi, fueron los movimientos juveniles. No solo sionistas. Todos saben, mencioné a Tzivia Lubetkin y a Antek Zuckerman, eran del Dror, Freiheit Dror, ligados más a Mapai de Ben Gurión. Pero Abba Kovner, del Hashomer HaTzair. Abba Kovner, para el que no sabe, fue uno de los líderes, vicecomandante del Frente Partisano Unido del gueto de Vilna, y fue el que acuñó el concepto el 1 de enero del 42, judíos no vayan como rebaño al matadero. Surge de ahí, no de los prejuicios del mundo judío hacia los sobrevivientes después de la Shoah. Es otro tema, ¿sí? También muy interesante. Pero el concepto Lola Lechet Ketzon Latebach, no ir como rebaño al matadero, fue acuñado entre judíos de movimientos juveniles como Abba Kovner de la Shomer HaTzair. Y compartido por otros también, porque si hablamos de unas judías, tenemos también de otros partidos, por ejemplo el Bund, Vlad Kamid, que sobrevivió a la Shoah y emigró a los Estados Unidos. Como bundista no se identificó con el Estado de Israel, fue uno de los grandes personajes que ayudó a la difusión de noticias, a interconectar guetos, arriesgando su vida permanentemente. Tzivia Lubetkin, para el que no sabe,
junto con Antek Zuckerman, fue uno de los fundadores del kibutz en Israel, de los Hamea Getaot, donde hay uno de los grandes museos dedicados a la Shoah en Israel, en el norte, en el camino entre Akko y Nahariya. Entonces, hablamos de un contexto en el cual el activismo judío se traduce en un escenario de amenaza total, existencial, en organización militar, acudiendo a las armas cuando podían acceder a las armas, ¿sí? Generalmente era en forma clandestina o más hechas a mano, como las bombas Molotov, con las que lucharon judíos combatientes en la última fase del gueto de Varsovia durante el levantamiento. Entonces, hablamos de un activismo, de la autodefensa, y cuando se agotaron todas las opciones, también no morir, este era el lema de ellos, como rebaño, no morir en forma pasiva, sino morir en libertad. Para ellos, muchos de ellos, morir en manos de los nazis y sus colaboradores era un heroísmo total, la máxima expresión, y era morir en libertad, o luchando por la libertad, ¿sí? Y esto nuevamente atravesó distintas corrientes, también en el momento revisionista con la organización militar judía de Pavel Frankel, en muchos años desdeñada en la historiografía judía, ¿sí? Es decir, acá había un común denominador, y muchos de los judíos que activaron, por ejemplo, en el grupo de Pavel Frankel en Varsovia, habían servido en el ejército polaco antes de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos eran oficiales, tenían contactos, habían demostrado su patriotismo polaco, a pesar del profundo antisemitismo existente en Polonia en los años 30, y que lograron conquistar la confianza de sus colegas y conocidos en los grupos clandestinos, especialmente la Armia Krajova, el grupo nacionalista mayoritario que era más conservador, católico, y con algunos ribetes antisemitas, ¿sí? Que les podían ceder armas. Bien, entonces, en este contexto llegamos al esfuerzo colectivo después de la Shoah, porque sin duda todos estos judíos inspiraron, aportaron lo que llamamos el paradigma sionista, que habla de Mishoah leTkuma, del holocausto simbolizado por la muerte en Europa, los cementerios judíos en Europa Oriental, al resurgimiento, a la resurrección. Tkuma viene de la kum, de volver a erguirse, que tanto imperó en la sociedad israelí en las primeras 2 décadas especialmente, ¿sí? Entonces, en este contexto dijimos que en Palestina Eretz Israel se produjo la evolución del movimiento de la Haganá. Uno de los grandes líderes prominentes que llegó a Eretz Israel ya en los años 30 de Polonia fue Yitzhak Sadeh. Yitzhak Sadeh fue el creador del grupo elite de la Haganá. Haganá significa en hebreo defensa. Que en 1941, ante la amenaza de una invasión nazi a Palestina, Eretz Israel, bajo mandato británico, por el avance del zorro del desierto, Rommel, por África del Norte, se creó el Palmaj como un grupo guerrillero para luchar en guerra de guerrillera contra una posible invasión y conquista alemana de Eretz Israel, de la tierra de Israel. Fue creado por Yitzhak Sadeh luego de militar sus primeros años en la Haganá, y fue uno de los grandes generales también de la guerra de independencia de Israel y de los fundadores de la llamado Tzal, Tzva Hagana Israel, es decir, el ejército de defensa de Israel. Ven cómo se continúa esta tradición de la autodefensa, cuando el enemigo ahora son los países árabes que quieren destruir al joven Estado.
Es decir, esta es una motivación que nos puede conectar también entre el periodo previo a la creación del Estado de Israel y, por supuesto, con el antecedente de las guerrillas, no solo la Haganah, también de los otros grupos como el Etzel del movimiento revisionista, creado por Jabotinsky. Jabotinsky fallece en 1940 en los Estados Unidos y su continuador es, por supuesto, Menachem Begin. El Etzel, el Irgun Tzvai Leumi, la Organización Militar Nacional, o el Lehi, de los liberadores de Israel, los Hamei Herut Israel, ¿sí? Por la libertad de Israel. Es decir, estos grupos que lucharon también después, durante y después de la Shoah, contra el mandato británico que se oponía a la creación de un Estado judío, se opuso también, de hecho se abstuvo, pero se opuso a Gran Bretaña activamente a implementar la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 29 de noviembre del 47, el plan de partición. Y si bien se abstuvo en la votación, mostró hasta mayo del 48, cuando surge el Estado de Israel y esta guerra se convierte en una guerra de la independencia y de defensa del joven Estado, ¿sí? Mostró su afinidad hacia la Legión Árabe Jordana, por ejemplo, etc. La persecución de judíos de estos grupos clandestinos, paramilitares, prohibiendo que circulen armas, que reciban armas, etc. Es decir, todo este contexto nos lleva a la creación del Ejército de Defensa de Israel en 1948. Y esto se va a manifestar también en la conformación por parte de Ben Gurión, el primer gran líder en la era soberana, ¿sí? Bajo el lema del estatismo, de la Mamlachtiut, de unificar, de homogeneizar todo este crisol de diásporas que puede conducir hacia una torre de Babel, en la cual no se pueda coordinar absolutamente nada. Y ese era el gran temor de David Ben Gurión y especialmente de su círculo del partido gobernante laborista Mapai en los primeros años, ¿sí? Ben Gurión descendió de la arena política pública prácticamente cuando dimite en 1963. Es interesante analizar el ejemplo que quiso dar, volviendo a donde ya había residido desde antes, en un pequeño periodo también, el kibutz en el Negev de Mashavei Sadeh. Ben Gurión, de hecho, demostró también la humildad desde su cabaña, que hoy en día, no en tiempos de corona, por supuesto, muchos judíos e israelíes la visitan, en el Negev de Israel, al sur de Beersheba, ¿sí? Y Ben Gurión trató, ¿sí?, de forjar esta idea de que la defensa, ya no de la autodefensa como judío diaspórico, ¿sí?, sino la defensa soberana del nuevo judío. Ben Gurión, así como gran parte del sionismo activista, hablaban de forjar un nuevo judío, y que luego se transformó en la imagen del Sabra, dulce por dentro y espinoso por fuera, ¿sí?, que es un estereotipo, hoy en día ya no es tan popular, pero cundía en el mundo judío, por lo menos hasta los años 90. Entonces, Ben Gurión, de hecho, ya no estando ni siquiera, es decir, estuvo como político, pero ya no era un protagonista, ¿sí?, de la gran política soberana del Estado de Israel, pero pudo vislumbrar el éxito enorme de este Tzal, de la Fuerza de Defensa de Israel, en una de las guerras más críticas, en un hito central hasta hoy en día en la historia del Estado de Israel, que fue la Guerra de los 6 días. Esta guerra de junio del 67, ¿sí?, marcó un antes y un después.
Y en la imagen del judío heroico que se le va a asignar al soldado israelí y a las fuerzas de defensa de Israel que lograron combatir contra los ejércitos más numerosos, con un puntapié inicial desfavorable, cuando de hecho Nasser desde Egipto cierra el estrecho de Tirán, envía 100.000 tropas a la península de Sinaí, que tenía que haber estado desmilitarizada por los acuerdos luego de la campaña de Sinaí de 1956, etcétera. Es decir, de repente esta gran victoria se transforma en una victoria casi mesiánica. Y para muchos fue el gran contraste entre la imagen de, que perseguía al joven Estado de Israel de peligro de nuevos holocaustos. Para muchos, el periodo de varias semanas de espera hasta que Israel declaró finalmente o inició esta guerra con su primer disparo formal, ¿sí? De hecho, a través de la Fuerza Aérea israelí, de hecho destruyendo gran parte de la Fuerza Aérea siria, egipcia. Luego Jordania también se incorporó con sus fuerzas militares. Es decir, esto realmente marcó un antes y un después y presentó grandes desafíos con los cuales la sociedad israelí se está confrontando hasta hoy en día. Por ejemplo, destino de los territorios ocupados, para muchos liberados, en qué medida se puede negociar tierras a cambios de paz, etcétera. Pero la idea central aquí era la autodefensa, que se transforma en el Ejército de Defensa de Israel, cuyo principal objetivo y meta trascendental es resguardar al Estado Israel como único Estado judío soberano frente a las amenazas del entorno árabe, del mundo árabe. Y termino con un hecho actual. Hoy en día no solo fue, como dijo Simón al principio, el Yom HaAhavá, el Día de los Enamorados, el Tu B'Av, sino también marca una gran tragedia en Beirut, en el Líbano, y que nadie acusa a Israel. Israel abiertamente también dijo que no tuvo absolutamente nada que ver. Es más, Israel ofreció ayuda médica. Y lo sintomático es que como una motivación humanitaria, dado que se sabía que el Líbano no va a aceptar como país enemigo la ayuda médica, incluso el ofrecimiento de internar en hospitales como el hospital Rambam en Haifa, heridos de esta explosión masiva, esta enorme catástrofe en el puerto de Beirut. En la municipalidad de Tel Aviv hoy está ahora iluminando su edificio en la famosa plaza Rabin, recordando donde fue asesinado Yitzhak Rabin en noviembre de 1995, con los colores y la forma de la bandera de Líbano, con el cedro en el centro. Es decir, Israel ya se siente segura también, no solo para afrontar amenazas de Hezbollah y de Irán, como lo demostró en los últimos días, sino también para ofrecer la mano solidaria ante una coyuntura que tiene que unificar a la humanidad y no dividirla. Por ahora, muchas gracias, Simón. Bueno, Yossi, muchas gracias por tu exposición. Hay una cantidad grande de preguntas. No sé si vos querés leerlas o querés que yo te las vaya haciendo, no hay ningún problema. Preferiría, no tengo tiempo ahora para buscarlas. Y que Okay. ustedes, en nombre de la gente que formula las preguntas, que me das. Ok. Tenemos primero un comentario que viene de Cristina Ponce de Paraná, Entre Ríos, que dice que en Verdún hay un homenaje a los soldados judíos que participaron en la guerra, es un memorial y que es muy conmovedor. Cierto, solo voy a agregar que en Verdún fue una de las grandes batallas en las cuales combatió
el capitán Alfred Dreyfus, ya ascendido luego de que fuera liberado de la Isla del Diablo en 1906, y su hijo Pierre, también un joven oficial, ambos condecorados en esa guerra, especialmente por su rol en la batalla de Verdún, la Primera Guerra Mundial. No te escuchamos, Simón. Tengo una pregunta de María para Eduardo y pregunta si el libro está traducido al inglés. No, Eduardo, tenés que ingresar al micrófono, hacer unmute. No te escuchamos, Eduardo. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. No, el libro no está traducido al inglés, no está traducido a ningún idioma, así como las poesías Los ríos de mi sangre están traducidas al hebreo incluso, todavía no hemos tenido, no nos hemos puesto para hacer una traducción al inglés. Ahora les digo que por primera vez me doy cuenta del poder de la comunicación a través de Internet, porque el libro, que tal vez alguno preguntará cómo conseguirlo, hoy lo bajan directamente por Amazon o por Bajalibro en todo el mundo, en idioma español. No sé, no tenemos todavía el proyecto de traducirlo, pero ojalá lo podamos hacer, y ahora todo se simplifica porque no tenemos tanto trabajo de edición del libro. Terminamos el libro, lo revisamos y sube a internet y llega a todo el mundo. Bueno, por ahora no. Bueno, tengo una pregunta para Yossi de Natalio Lerman, y dice, ¿por qué considerar a Dreyfus como héroe judío si no luchó para demostrar la falsedad de sus acusaciones? ¿No debería ser considerado Solá con J, acus un auténtico héroe judío, aunque no lo era? Tampoco Trotsky debería ser considerado como héroe judío, ya que manifestó muchas veces que no le importaba ser judío, ni específicamente a él, pueblo judío. Bueno, creo que ya he respondido a esta pregunta en mi exposición, porque había visto justo de casualidad esa pregunta, y expliqué que hay motivaciones individuales que surgen de ideas libertarias producto de la Revolución Francesa, y que, por lo tanto, Dreyfus no podía haber luchado salvo a través de sus defensores. Émile Zola, con su famoso J'accuse, yo acuso, fue uno de los grandes defensores de Dreyfus. Pero el caso Dreyfus trasciende la problemática individual del capitán Dreyfus, porque dividió a la sociedad francesa entre las fuerzas más progresistas, socialistas, democráticas, republicanas, y las fuerzas monárquicas, clericales, conservadoras, que eran anti-Dreyfus, ¿sí? Entonces, en ese sentido, que produjo una ruptura dentro de la sociedad francesa que va a finalizar en 1905, la promulgación de la ley de separación entre Estado y religión. Es decir, quizás la expresión máxima de lo que es la República Francesa secular, ¿sí? Yo creo que podemos tranquilamente definir por lo menos a Dreyfus. Trotsky, ya dije, es más problemático su caso, pero también tenía una motivación libertaria. Pensó que liberar al judío se va a producir en el contexto de una guerra mundial, una guerra de lucha de clases, por supuesto. Tengo otra pregunta de Gracie, y dice, profesor Goldstein, ¿no le parece que lo que sucede con la judaidad en los Estados Unidos tiene que ver también con esta visión de que el audio tiene que defender los derechos de todos y no solo de los judíos? Por eso se distancian de la política israelí actual. Bueno, esto vaya mucho más allá del tema que nos convoca, ¿sí?
No entendí lo del audio, perdón. Sí, yo tampoco, pero lo leí textual. Por eso. De cualquier manera, es evidente que en Estados Unidos, especialmente a partir de la década del 60, se produce una organización de toda la colectividad judía en torno a también ideas de autodefensa, por organizaciones como la ADL, la Anti-Defamation League, que hasta hoy en día su principal caballito de batalla mundial es la lucha contra el antisemitismo y sus sondeos famosos sobre prejuicios antisemitas en todo el mundo. Es decir, aquí había una motivación también muy judía norteamericana, ¿sí? Producto de la inserción de la segunda y tercera generación de inmigrantes judíos en la sociedad norteamericana, ¿sí? Y que a su manera, ¿sí? Porque sin duda la motivación enorme fue aportar a los Estados Unidos en su lucha libertaria contra el eje del mal, contra Hitler y sus aliados. Ana nos pregunta, ¿cuándo hablamos del heroísmo durante el Holocausto, bien sea en los guetos, en los campos, ya sean individuos y o grupos? ¿Cuándo hablamos del heroísmo? Normalmente, quizás en forma prejuiciosa, se asocia heroísmo con portar armas y levantarse en armas. Lo que se llama, mal llamado, un heroísmo activo. A mi modo de ver, y por eso este libro no intenta revolucionar la historiografía judía, no, es un libro más de divulgación, ¿sí? Más que nada para gente joven y jóvenes adultos. La idea es deshacernos de los prejuicios, ¿sí? Que consideraban al judío diaspórico, al judío galúctico, como el judío pasivo, encorvado, sumiso, etcétera, como indicó en sus primeras palabras Eduardo. Es decir, que acá estamos viendo un fenómeno interesante, ¿sí? De judíos que se organizan en torno a la autodefensa y a un heroísmo que puede manifestarse también a través de acciones espirituales y culturales. Por eso en el contexto de la Shoah hablamos del fenómeno de la resistencia cultural, la Amidah, el Überleben. Es decir, y el ejemplo quizás más emblemático es del historiador y activista judío Emanuel Ringelblum, el que presidió, el que inició los archivos secretos clandestinos del Oneg Shabbat en el gueto de Varsovia, que desde su postura sionista revolucionaria, él pertenecía, como algunos de los activistas 60-70 en este Oneg Shabbat, al partido Coalition Small de izquierda, que era más cercano al marxismo. Entonces, él no tomó armas, era un poco mayor, ya tenía un hijo, y el perfil de los que se levantaron en armas eran de los jóvenes de 20, 22, 23, hasta 25 años, solteros, o en parejas sin casarse y sin hijos. Es decir, esto también es un heroísmo, es decir, no tenemos que llegar a la conclusión de que solo el activismo, la lucha armada es la manifestación de heroísmo judío. Yossi, de acuerdo a todo lo que manifestaste, ¿podríamos obtener una definición de qué y quién es un héroe? Por ejemplo, ¿son héroes los primeros kibutzim? ¿Son héroes los que se ponen el pecho en la puerta de los Batei Knesset? Bueno, esas ya son definiciones más actuales que son subjetivas. En el libro tenemos un eje que está explicado ya en la presentación de motivaciones heroicas que surgen de desafíos externos, de una amenaza, de un peligro, sea individual o colectivo. Y me refiero especialmente al antisemitismo, los pogroms y por supuesto la Shoah, el intento de exterminio masivo. Es decir, ¿quién es un héroe judío hoy en día? A ver, no en vano los
primeros pioneros llamados Halutzim, los creadores de las primeras Kutzot y luego Kibbutzim, a principios del siglo XX, especialmente entre las dos guerras mundiales, se consideraban héroes porque eran la vanguardia, eran Halutzim, eran pioneros, conquistando la tierra, arando la tierra y también entrenándose en armas para luchar contra el enemigo. Es decir, hoy en día hay todo un debate en el cual no quisiera entrar sobre quiénes son los nuevos héroes o Halutzim en pleno siglo XXI. Eso lo dejo a la subjetividad de cada uno. Con este concepto, Yossi, tenemos que considerar que sí o sí los partisanos judíos eran héroes y supieron luchar sin dejar que pasivamente terminaran con sus vidas. ¿Es verdad eso? 100%, es verdad. Y por supuesto, hablamos de los partisanos judíos, hablamos de los 4 hermanos Bielski, que estuvieron muy bien representados en el film, creo que del año 2000, el famoso film de los hermanos Bielski de Hollywood. Sí, por supuesto. Partisanos forman parte de este fenómeno de tomar armas como grupos paramilitares que en gran medida estaban ligados al ejército rojo soviético que avanzaba contra Alemania nazi desde Europa Oriental hacia Berlín. 100%, por supuesto. Durante la Guerra de la Independencia de Israel sobresalió el coronel norteamericano Daniel Mickey Marcus. Luego, primer general de Israel. Mucha gente no lo conoce. ¿Podrías mencionarlo? Puedo mencionar a varios, no solo a Marcus, hay oficiales judíos más importantes como Ernest Benjamin, que era un judío, un general judío canadiense, que fue puesto al frente de la famosa Brigada Judía Combatiente del año 44-45, que combatió en el norte de África y en Italia, y que realmente luego aportó todos estos activos en la Brigada Judía, aportaron también luego al Ejército de Defensa de Israel. Era parte de un esfuerzo que en el 48, en esa guerra, se llamó los grupos de militares judíos de la diáspora, del Gajal lo llamaban, los que fueron reclutados en la diáspora, fuera del Estado de Israel, y que vinieron como voluntarios, muchos de ellos como Marcus, para afianzar la lucha del joven Estado de Israel a través de su fuerza de defensa, el Tzal, para reprimir el avance árabe y evitar ser destruidos. Yossi, abusando de tu confianza, ¿podrías nombrarnos un poquito o hablar algo sobre las mujeres luchadoras del levantamiento del gueto de Varsovia? Bueno, yo creo que lo mencioné bastante, si bien en el contexto de Varsovia quizás la figura más reconocida, más jerárquica, que sin duda contribuyó enormemente a la coordinación entre las diversas fuerzas de los movimientos juveniles judíos sionistas y no sionistas, porque estaba el Bund en la Organización Judía Combatiente, estaban los comunistas también, y en cada gueto había que negociar una coalición. Y las mujeres suelen ser, perdón por la generalización, muy buenas negociadoras. Y Tzivia Lubetkin es el ejemplo más importante. Estaba, por supuesto, no solo en el gueto de Varsovia, Heike Grossman, el gueto de Bialystok, lo importante que sí sobrevivió y luego fue una de las políticas de izquierda sionista del Mapam más prominentes en el Parlamento israelí. Está, por supuesto, mencioné a Vlad Kamid, Feigele Petel,
del Bund, justamente, también muy importante como mensajera y como combatiente en el gueto de Varsovia. Algunos como Mordechai Tenenbaum Tamarov, que venían de Bialystok, combatieron también en otros guetos, como en Benjin, en Varsovia. Es decir, había una circulación de jóvenes que podían haberse salvado, muchos de ellos. Algunos incluso se encontraban con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la invasión alemana a Polonia, en Vilna, que estaba en manos soviéticas. Entre ellos también Tzivia Lubetkin, el mismo Mordechai Anilevich, de la Shomer Atzai, líder de la organización judía Combatientes. Y ellos se voluntarizaron para volver, para ingresar en la retaguardia, volver a sus comunidades de origen, para ser buenos madrijim, líderes de juventud, para ofrecer el ejemplo de cómo hay que afrontar esta amenaza existencial. Podríamos hablar también de Abba Berdichev, de la Nora Tzioni, como uno de los héroes de los que estamos hablando. A ver, en todos estos grupos combatientes, movimientos juveniles, el Nora Tzioni participó, por supuesto, y un movimiento afín que se llamó Akiva. En ese sentido, hubo una unificación de esfuerzos, incluso cuando la organización de Marek Edelman, líder del Bund, uno de los 6 vicecomandantes, también que sobrevivió al levantamiento, a la Shoah, y se quedó en Polonia, falleció en Polonia en el año 2009, está enterrado en el cementerio judío de Varsovia. Todos ellos, desde su postura muy ideológica, muy partidista, supieron organizarse para afrontar, y cuando los revisionistas no quisieron ingresar porque no soportaban colaborar con comunistas judíos y con socialistas judíos del Bund, Tzivia Lubetkin, por ejemplo, logró ayudar a la coordinación para que haya, como dije antes, 6 vicecomandantes debajo de Mordechai Anilevich para que coordinen en conjunto la actividad militar contra los nazis. ¿Vos considerás que después de David Ben Gurión, que fue creo que el líder más importante del siglo XX, ¿surgió algún otro líder que lo superó? Bueno, eso es muy relativo, muy subjetivo. Por ejemplo, el actual primer ministro israelí, con todas las dificultades que afronta a nivel judicial, a nivel político, manifestaciones, etc., él se considera el nuevo Ben Gurión. Él se autodefine en forma casi narcisista, lo digo en forma crítica, pero objetiva también, porque se autoelogia permanentemente como el líder por excelencia que supera a Ben Gurión. Lo superó también en cantidad de años en ejercicio de la jefatura del gobierno de Israel como primer ministro. A mi modo de ver, quizás el líder que continuó y a la vez de muchas maneras superó a Ben Gurión fue Yitzhak Rabin. Un sabra, combatiente desde la Haganah y en las guerras de Israel en el 48, el 67, por supuesto, etc. Y luego pasando de ser embajador israelí en los Estados Unidos a presidir luego de la sensación de fracaso de la guerra de Yom Kippur. Él asumió el liderazgo del Partido Laborista, de Abodá. Y sus 2 gobiernos, especialmente el primero, en los años 70, y el segundo, que terminó trágicamente con su asesinato, él mostró una visión
diferente e interesante, pragmática por un lado, pero siempre invocando la autodefensa y el orgullo, incluso el orgullo militar, por él haber sido comandante en jefe de Tzal, ministro de Defensa, etc. De esa manera yo creo que Rabin, no sé si decir superó a Ben Gurión, pero lo equiparó. Bueno, Yossi, tenemos infinidades de saludos, de felicitaciones, de agradecimientos. Uno de ellos es de Alisa Toker, que la conoces bien. Yo quiero agradecerte profundamente tu participación en esta charla tan enriquecedora, tan esclarecedora, y tan lindo es escucharte con la claridad que haces. Muchísimas gracias. En nombre de Amigos por Israel, de la comunidad Bet Hillel, del grupo de personalidades judías de todos los tiempos. Y le voy a ceder la palabra a Beni para que haga un cierre de la actividad, sin antes recordarles de que el día lunes próximo tenemos al profesor Mario Schneider, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que a las 3 de la tarde nos va a dar una charla sobre un libro también que se llama Israel, una historia mínima. Muchas gracias, Yossi, y Simón. hasta siempre, y te dejo a Beni que haga el cierre del acto. Bien, primero realmente muy emotivo, y simplemente a título de sumar, en hebreo, héroe se dice gibor, que el shoresh quiere decir geber, porque siempre en la actitud humana, en el judaísmo, tiene que ver con la hombría de bien. Realmente ha sido muy enriquecedor. Gracias, Simón. Gracias, Yossi y Eduardo. Y por supuesto que esto nos inspira a reiterar este concepto de valentía que dice Am Israel Hay Bekayam. Gracias a todos. Muchas gracias por estar presente y nos vemos el próximo lunes. Los esperamos.